una palabra que Dios puso en mi corazón. Yo le puse a esta plática, a esta prédica, libertad plena. Libertad plena. Porque hay muchas formas que el ser humano busca de libertad. La libertad es una condición anhelada por la humanidad, es un anhelo de la humanidad. Aún dice la Biblia de la creación anhela ardientemente la libertad de los hijos de Dios, la glorificación de los hijos de Dios. Entonces, como ser humano, como persona, anhelamos la libertad. Es un anhelo profundo en nuestro corazón, ¿sí? Pero es un anhelo difícil de alcanzar. Recuerdan que aquí siempre a veces damos alguna canción, yo les digo que me gusta recordar canciones del pasado. Había una cantante española, Maciel, que decía: la libertad, derecho de la humanidad. Es más fácil encontrar rosas en el mar. O sea, la libertad no es fácil. ¿Cuándo has visto rosas en el mar? En medio del mar no hay rosas. Pues dice, así es la libertad, así es ese anhelo, ese deseo humano, ese deseo intrínseco en nuestro corazón de ser libres. Tú has visto que a través de la historia de la humanidad ha habido esclavitud, ha habido pueblos que se ponen sobre otros pueblos y gobiernan, personas aún, relaciones aún matrimoniales o de noviazgos donde alguien gobierna, donde no hay libertad, donde no se siente esa plenitud. Entonces la libertad es algo deseado, anhelado por los seres humanos. Queremos ser libres. ¿Hay alguien aquí que diga, no, yo no quiero ser libre? Yo creo que no, ¿verdad? Aún el animalito, tú lo metes en un lugar y él quiere salirse. Mi nieta es pequeña y la cuidamos. Mi hija tuvo que poner una cerca porque se sale como si fuera un borreguito, ¿verdad? Entonces hay un anhelo de la libertad, de ver campo libre, de sentirnos libres. Pero esto es difícil de alcanzar, por ser difícil de entender su verdadero significado. A veces no entendemos qué significa libertad. Y difícil de entender el valor que ésta tiene y que ésta da a los que logran alcanzarla. ¿Cuánta gente ha buscado libertad en una área y se ha metido a esclavitud en otra área? Se habla de libertad religiosa, de libertad feminista o femenina, de libertad económica, de libertad de conciencia, de libertades políticas, de libertades de cátedra, los maestros, los abogados. Todo el mundo quiere libertad. Hay un riesgo también aquí, si no entendemos la definición de libertad. Pero puedes ser libre en algunas áreas que te esclavizan a otras. Por ejemplo, un ejemplo, si quieres ser libre del exceso de peso, te puedes hacer esclavo del gimnasio, de la dieta, ¿verdad? Es que ya me liberé pero ahora eres esclavo del gimnasio. Hay gente que en lugar de ir a la iglesia va al gimnasio. Y al gimnasio no falla. Ahí está. Y luego si el maestro cobra caro, pues llega pronto para no perder ni un minuto, ¿verdad? De la cátedra del gimnasta o del maestro. En muchas ocasiones personas o sociedades que logran libertad económica se hacen esclavos del consumismo y del orgullo. Así pudiéramos dar muchos ejemplos, ¿verdad? Yo he visto, por ejemplo, dice una parte en la Biblia que cuál fue el mal de Sodoma y Gomorra. La abundancia de pan y la abundancia de riquezas. Eso los hizo tan soberbios que Dios vino a destruirlos. No fue el homosexualismo y todo eso. Eso fue una consecuencia de la abundancia, de aquella libertad económica, de aquella bendición económica que habían logrado. Y tú puedes ver, hace algún tiempo veía un reportaje en un pueblo de Alaska, donde la gente gana mucho dinero porque hay mucha pesca, y es un pueblo no muy grande, pero la mayoría de la gente es alcohólica. Tienen mucho dinero, tienen libertad económica para comprar, pero no tienen mucho que hacer más que tomar. Y la mayoría de la gente es alcohólica. Y después vi un testimonio donde entra el evangelio y muchos de ahí dejan el alcoholismo y se convierten. ¿Sí? Entonces, ¿qué libertad estamos buscando, amados? ¿Cuál es la libertad que tú peleas? Si eres mujer, a lo mejor peleas pues romper la hegemonía de los hombres. Si eres un hombre, buscas la libertad económica. No sé, estamos buscando libertad como seres humanos. Quiero que oremos antes de seguir. Padre, ayúdanos,
Pon tu palabra, que tu palabra sea sazonada con sal, que tu palabra entre, penetre al corazón, nos ayude, nos dé luz, nos dé libertad de entendimiento, libertad de cadenas, de preceptos, de conceptos. Antes, amado, fueron metidos en nuestro corazón, pero que hoy se derriba toda fortaleza en nuestra mente, toda mala enseñanza y todo aquello, Señor, que ha forjado nuestra respuesta. Que tu verdad se muestre hoy, que tu verdad nos guíe hoy, Señor, y nos lleve a la libertad plena, a la libertad verdadera, a la libertad que solo tú puedes dar. Abre camino, abre senda a nuestro espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Ok, busqué una definición de libertad. Libertad, facultad humana de determinar los propios actos. Es una facultad humana, pero ¿cuántas veces no puedes ejercer esa facultad? ¿Por qué? Porque eres preso, porque eres esclavo. Antes había esclavitud. Hay algunos lugares de África, de algunas regiones que todavía hay esclavitud, donde la persona no puede decidir, depende de alguien. Entonces, esta es la definición que da el diccionario. Facultad humana de determinar los propios actos. Yo quiero ir para acá, yo quiero ir para allá. Hay países donde tú no puedes viajar. Pides un permiso y no te lo dan. ¿Sí? Entonces, esto es la libertad, es un estado o una condición del que no es esclavo. Ese es alguien libre, alguien que no es esclavo. Es una condición o un estado del que no está preso. Alguien que está en la cárcel no puede irse, no puede hacer. Pero hay, amado, una esclavitud que es el mal de casi toda la humanidad. Somos esclavos del pecado. Somos esclavos de la maldad, somos esclavos de Satanás. Y esta libertad es la que necesitamos. ¿Por qué no se dan otras libertades? Porque esa libertad no se ha ejercido. Hoy quiero hablarte de la verdadera libertad, la libertad plena, la que da el único y suficiente Salvador, Jesucristo, el libertador de la humanidad. Esa libertad es de la que yo quiero hablar. La libertad que da el Señor. La libertad que a veces buscamos en la iglesia y estamos en la iglesia y tampoco la tenemos. Y vamos a ver un poco de esto. Efesios 2, del 1 al 5 dice, hablando de la obra de Jesús, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A ver, ¿cómo que le dio vida a un muerto? Se refiere a esto, que estábamos presos en nuestros delitos y pecados, éramos esclavos, rompió nuestra cadena. Un animalito o un periquito que está en una jaula está como muerto, no puede ejercer su libertad, no puede volar, no puede procrear, no puede ir y venir. No puede disfrutar el amanecer, el atardecer. Pues así está el ser humano sin Cristo, amado. Pero dice que Él puede hacerlo, Él os dio vida. Está hablando Pablo a los Efesios, está diciendo, miren el cambio de la libertad que Dios les ha dado. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Estabas preso, estabas encarcelado, eras un esclavo, dice Pablo. Porque dice, siguiendo la corriente de este mundo, seguías lo natural de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. La Biblia dice que él nos tiene a su antojo, a su parecer. Toda persona, amado, que no se ha librado de esas cadenas, está a su parecer. Quiere, pero no puede. Intenta, pero no logra, porque no ha logrado romper esas cadenas. Y muchas veces, amado, en la iglesia esto pasa. Mucha gente va a la iglesia. Me recuerdo que mi pastor decía algo. Dice, hay gente que viene a la iglesia pero trae una cadena muy larga. Y camina y camina y avanza, pero llega un punto donde la cadena lo detiene. Y dice, ya aquí no puedo avanzar. Y se va a otra iglesia. Y va a otra iglesia y ahí empieza a avanzar. Sí, porque la cadena es larga y parece que es libre y uno de pastor se emociona y dice, wow, mira el hermano cómo avanza, pero trae su cadena. Y llega, y como la cadena es larga, avanza, pero llega hasta el punto donde la cadena lo detiene. Y son avances nada más ficticios, o que son reales pero muy limitados, porque la cadena no se ha roto, no hay libertad. La clave, ¿qué es, amado? Romper esa cadena. Porque vas a ir de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, y nunca va a haber un avance, porque hasta donde llegue tu cadena.
hasta ahí vas a avanzar. Entonces el asunto es encontrar esta libertad plena. Y dice Pablo a los Efesios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el que te puso esa cadena, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Fíjate bien, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta cadena, esto que impide nuestra libertad no es algo físico, es algo espiritual. Es algo que le puso una cadena a tu espíritu para que no avance, para que no se liberte, para que no se libere, para que no siga a Dios. Es una cadena espiritual en cada ser humano. Y el ser humano lo ha tratado de romper con filosofías, con psicólogos, con un montón de cosas. Pero la cadena ahí sigue. Y nada más te dan a veces un poquito más de cadena o te jalan la cadena, pero no hay libertad. Entonces es un espíritu, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ahí estábamos en los deseos de esta carne y haciendo la voluntad de esta carne y de los pensamientos, filosofías. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Este es un punto que yo quiero que tú analices, amado. Todos sabemos que Jesús vino a libertarnos. ¿A libertarnos de qué? Dios envió a su Hijo, que Él es mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es Dios. ¿De qué vino a libertarnos Dios? De muchas cosas, del diablo, ¿sí? Del pecado, pero hay un punto más importante de qué vino a libertarnos Dios, de Él mismo. Sí, Dios nos vino a dar libertad de Él mismo. ¿Por qué? Porque hay una ira venidera sobre los hijos de desobediencia, los que no siguen su palabra. Una ira que va a caer sobre la humanidad, y la única manera de libertarnos será mandar a su Hijo, hacerse Él carne a través de Jesucristo y romper la cadena. Porque si no, la ira de Dios. Entonces, no te cuides tanto del diablo, amado, no te cuides tanto de cosas, cuídate de la ira de Dios. Todos creemos que es un Dios bonachón, ¿sí? Como el doctor Simi o como, no sé, un personaje bien bueno. No, hay una ira venidera que va a caer sobre los hijos de desobediencia, sobre todos aquellos que no se tomen del libertador y rompan esa cadena y acepten la libertad que Dios da a los hijos de Dios. Solo ellos van a escapar de la ira venidera, amado. Entonces, esta es una verdad teológica, es una verdad bíblica. ¿De quién me debo cuidar? Dice la Biblia, no te cuides de los que matan el cuerpo, cuídate del que puede echar tu alma en el infierno, y ese es Dios. Dios vino a librarme de Él mismo por su amor, por su gracia, por su misericordia, porque yo no merecía ya nada. Su ira viene sobre la humanidad y cae de repente, pero va a caer un tiempo donde todo va a ser destruido y solo sus hijos van a ir con Él. Ok, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos un poco adelante. Dice, nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, esa era nuestra naturaleza. Por eso iba a caer la ira sobre nosotros, porque esa era la naturaleza del pecado estaba metida, arraigada en nosotros. Éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, nos merecíamos la ira, la destrucción, la muerte eterna, pero Dios envió a su Hijo. Dice, lo mismo que los demás, ahí estábamos también nosotros, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por eso lo mandó a morir, por eso lo mandó a vivir, a enseñar, y luego a morir, pero luego a resucitar para darnos vida, para darnos libertad. Su vida, su muerte, su resurrección te ha dado libertad si te atreves a creer. Eso rompe ese gobierno espiritual demoníaco sobre el ser humano, esa naturaleza de pecado que ya está ahí. Es que yo soy bien bueno, yo no hago nada. Eso creemos nosotros. Es que yo creo en Dios.
Eso no basta. Tiene que romperse la cadena. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer efectiva esta libertad? ¿Qué se necesita? Yo quiero darte primero un panorama de nuestra realidad, ¿verdad? Presos en delitos, en pecados, la única salida se llama un libertador. Y nada más hay uno, se llama Jesucristo, nadie más salva. Ninguna religión, ninguna filosofía, no. Solo el Hijo del Hombre viniendo a pagar con su sangre limpia, sin pecado, una naturaleza divina, unida a la naturaleza humana, para poder pagar el precio de la libertad del ser humano, una sangre sin pecado. Esa es la sangre de Jesús. Por eso mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué tuvo que venir a dar su sangre? Porque toda nuestra sangre por naturaleza estaba contaminada por el pecado, la de Él no. Por eso nació de mujer, para ser uno como nosotros, pero sin pecado. Ese es el precio, esa es la estrategia de Dios para salvarte, el costo de nuestra salvación y de nuestra libertad. Entonces, ¿cómo podemos hacer efectiva esta libertad? ¿Qué se necesita? Vamos a ver algunos puntos importantes que el Espíritu Santo a través del apóstol Juan nos muestra. Juan capítulo 8, verso 30, y vamos a leer ahí algunos versos. Está hablando Jesús con fariseos, con gente que viene a su prédica, lo siguen, lo escuchan, y esa gente se va convenciendo. Jesús les hace ver que Él viene de parte del Padre en esta plática. Jesús les hace ver que Él no hace su voluntad, sino lo que ve hacer al Padre, que fue enviado, que solo a través de Él hay libertad. Les está explicando todo esto, tiene algún diálogo con ellos, alguna plática, y los convence, y dice la Escritura lo siguiente. Juan 8:30 dice: hablando Él estas cosas, todo lo que te estoy diciendo, muchos creyeron en Él. Al oír a Jesús, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oye, qué mentirosos estos. Creen en Jesús, pero luego dicen: nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo no? Fueron esclavos de los egipcios, eran esclavos de los romanos, pero ellos se creían libres, creían que tenían libertad religiosa y que estaban conectados con Dios. Y Jesús muchas veces, amado, viene a poner el dedo en la llaga de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestro cristianismo. A todo cristiano que se le pregunta: ¿a dónde vas a ir cuando muera?, debemos de decir: a la eternidad, ¿verdad? Mi salvación está segura en Cristo por fe. Pero, amado, si nos mueve Jesús tantito el tapete, ¿de verdad estás seguro de tu salvación? Que dice la Biblia: el que permanece hasta el fin, ese será salvo. No nada más el que dijo: Señor, yo te recibo, y, bueno, ya tienes tu salvación. Pues hay una línea muy delgada muchas veces ahí. Entonces, podemos ver que Jesús muestra algunos puntos importantes aquí a través del Espíritu Santo para alcanzar esta verdadera libertad. Y vamos a ver un poquito esto que leímos. Verso 30. ¿Sí? ¿Qué dice el verso 30? Dice: hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron. O sea, a veces es fácil creer. Vas tú a una campaña o haces un evento y mucha gente viene y va, pero luego ya en la iglesia va un puñadito. ¿Dónde están todos los que creyeron, todos los que recibieron, que se les dio las direcciones de las iglesias? No van. Entonces, amado, muchos pueden creer. Muchos creyeron. Número uno, que es el primer paso para encontrar esta libertad, esta salvación, esta libertad plena, es creer. Sí es importante creer. Número uno, creer. Este es el primer paso que nos encamina a la verdad y libertad, pero no es suficiente creer. Había un cantito, no sé si lo recuerdas, que decía, dice: no basta solo con creer,
No basta solo con decir lo siento, no basta solo con llorar o algo así, dice, es suficiente morir, dice, es necesario morir. Entonces no basta solo con creer, amado, la salvación es por fe, pero una fe verdadera. Y vamos a ver, creer es el primer paso. ¿Recuerdas? Santiago 2:19 dice, los demonios creen y tiemblan. Eso dice Santiago, pero no son libres. Ellos están presos. Los demonios no son libres, aunque creen y tiemblan. Cuando ven a Jesús, saben y creen que es Jesús, que es el Hijo de Dios. Entonces, no solo creer es que yo soy un creyente, pues los demonios también son creyentes. Si leemos estos versos, veremos que la fe de estos creyentes paradójicamente dejaban muchas dudas. Si vemos esto que leímos aquí en el verso 30 de Juan 8. ¿Por qué? Creyeron en Él, oyeron hablar y creyeron en Él. Pero si sigues tú la plática, vete a Juan 8:40, le dicen ellos platicando con Jesús, pero ahora procuráis matarme a mí, les dice Jesús. Hombre, que os he hablado la verdad, les dice Jesús, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes dicen que creen en mí, creyeron en mí, pero ahora me quieren matar. Y dicen que no han sido esclavos porque son hijos de Abraham. Pues Abraham no hizo esto que están haciendo ustedes. ¿Cuántas cosas hacemos los cristianos que no es lo que dice la Biblia que se debe de hacer? Entonces aquí viene el punto donde Jesús confronta la fe de estos que dijeron creyeron en Él. Dice, pero ahora me quieren matar. Abraham no hizo eso. ¿Cuál es tu fundamento? Abraham, que son hijos de Abraham. Abraham no hizo eso. Entonces, amado, ¿qué cosas hacemos nosotros los cristianos? Que no haría Abraham, que no haría Jesús, que no haría la gente que de verdad es libre en Cristo Jesús. Hacemos muchas cosas que nos vuelven a encadenar a lo que se supone que en Cristo ya se rompió. ¿Qué hay? Libertinaje, alcoholismo, disensión, ira, contienda, envidia, chisme, pecados sexuales. El pecado te aleja de Dios, el pecado te vuelve a encadenar, te vuelve a poner a la voluntad de Satanás, del príncipe de este mundo, del espíritu que gobierna a los hijos de desobediencia. Entonces la cadena se volvió a tomar, se volvió a poner. No ha sido rota. Entonces estos hombres que aunque habían creído en Jesús, ahora lo querían matar y Él mismo les dice, ahora ustedes me quieren matar, nada más porque les movió un poquito su tapete de que sí creyeron en mí. Entonces esto, amado, es para hacernos una pregunta a nosotros, ¿qué tanto creo en Jesús? Si Jesús viniera y me moviera el tapete, ¿seguiría creyendo en Él? ¿Recuerdan todos aquellos que vinieron y Jesús les habló que solo le buscaban porque les dio de comer cuando hizo el milagro de los panes? Y se empiezan a ir cuando les dice eso. Y le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también se van a ir? ¿Qué dice Pedro? No, solo tú tienes palabra de vida eterna. Pedro ya iba creciendo un tanto, aunque al final también lo abandonó, ¿verdad? ¿Recuerdas? Entonces, amado, ¿qué tanto es nuestro deseo de verdad de seguir a Jesús, de romper las cadenas? Leemos un poco más en esta plática, Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos, aquellos que dijeron que habían creído, y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ya le estaban diciendo a Jesús endemoniado. Primero creyeron en Él, que Él venía de parte del Padre, que Él era el Hijo de Dios, que Él no hacía nada que no hiciera el Padre, pero ahora le están diciendo, eres un samaritano y eres un demonio, ni siquiera eres del pueblo de Dios. Qué cambio tan drástico, qué cambio tan contundente a veces tienen las personas, amado. Entonces esta plática no es para desanimarte, es para hacernos una radiografía y creer más y anhelar más. Yo venía platicando en la mañana con mi esposa y yo le comentaba algo, siento algo, no sé cómo decirlo, siento como cuando te tomas un rico jugo bien bueno, bien concentrado. Recuerdo un tiempo viví en Estados Unidos y compraba jugos y eran tan sabrosos. Tenía un amigo que trabajaba en una fábrica de jugos. Yo no sé si se los robaba o qué, pero siempre llegaba a vendernos. Y se los comprábamos y era un jugo muy bueno, delicioso, siempre teníamos.
Pero amado, no he vuelto a tomar un jugo como ese. Aquí está desabrido, eso no está tan rico. Y le decía a mi esposa, siento algo así. A veces ahora en la iglesia no encuentro el sabor que yo he probado de la iglesia, amados. Y no lo digo por ti, lo digo por mí, por todos nosotros. Se ha perdido algo. Yo no sé si la pandemia, yo no sé si las redes sociales que nos hacen a veces ir, a veces no ir. Se ha perdido ese fuego, esa pasión, ese anhelo, esa entrega. Estamos un poco diluidos. Sí, y el diablo está tratando de volvernos a poner cadenas. Entonces, la idea es esto, amado, retomar nuestra libertad en los hijos de Dios, libertad para adorar, para aclamar, para exaltar. Yo de joven, cuando servía en la iglesia, yo me desgarraba alabando a Dios y quiero volverlo a hacer. Ya no estoy tan viejo, ¿verdad? Todavía puedo gritar. Amado, no había un culto donde yo no alabara al Señor con todo mi corazón. Yo no quiero que eso termine, yo no quiero que eso termine para ti. Que vuelva a arder tu corazón. Que vuelva a haber libertad plena para exaltar a Dios. Porque si no terminamos como estos que creyeron diciéndole a Jesús, es samaritano, está endemoniado. No, eso no es igual que cualquier otra cosa. Estamos en Cristo. Y por último, de esta plática, Juan 8:59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Qué tremenda palabra, qué terrible palabra. Habían creído, supuestamente eran creyentes, pero tomaron piedras para arrojárselas. ¿Cómo arrojamos piedras a veces a Jesús, amado? Cuando nos enfriamos, cuando nos alejamos. Dice, pero Jesús se escondió y salió del templo. Eso es lo más terrible que pueda suceder. Que Jesús se nos esconda, que no lo hallemos por ningún lado y se vaya del templo. Y a lo mejor venimos y no está la presencia. No está Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dejado la libertad que Él mismo vino a darnos. Y nos hemos metido del otro lado, donde están los hijos de desobediencia haciendo la voluntad de la carne. Y dejando de ser espirituales. Y Dios no juega así, Él mejor se va. Lo quisieron apedrear estos que habían creído en Él. Amado, ¿cuánta gente ha creído en el Señor y ya no está? ¿Por qué? Porque han permitido que Satanás los aparte. Tomaron piedras para arrojárselas a Jesús. Ellos creyeron aparentemente en Jesús, pero Él confrontó esta supuesta fe. ¿Recuerdas un dicho? Con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? ¿Qué pudiera decir Jesús? Con estos discípulos, pues con estos creyentes, ¿para qué quiero incrédulos, verdad? Algo así, amado. Entonces, yo te animo, amado, a ser un creyente, a ponerle más fuego, más leña al fuego, a crecer en fe, a ir en contra de esta carne que te dice, no ores, ay, no, estás cansado. Al rato, después, no, ahora sí voy a orar, y pasan las semanas, y no lo hacemos. Es una lucha continua, constante que tienes tú y que tengo yo. Pero por eso es la prédica, para hacernos ver nuestra condición. Que el diablo me quiere meter cadenas de nuevo. Yo no las quiero. Si es un anhelo, es un profundo anhelo en mi corazón ser libre. Si yo le permito a Él, me va a quitar mi libertad que tengo en Cristo Jesús. El saber que esta vida es pasajera, el saber que esta vida solamente es una transición a una vida eterna, plena, de luz, donde no hay más llanto, ni más dolor, ni tristeza. Allí hay libertad plena, pero ahorita solo estoy en el camino, pero desde aquí puedo empezar a disfrutar la libertad que Cristo me ha dado. El diablo te quiere robar tu libertad, amado. Dísela a tu vecino que tienes al lado. Dísela. El diablo te quiere robar tu libertad. Jesús ya te la ha dado. Oye, y no fue gratis, esa libertad le costó su sangre, le costó ir a la cruz, le costó ser humillado, ser vituperado. Eso ha costado esa libertad tan alta, tan cara, tan buena, que el diablo te la quiere quitar así con sutilezas, con engaños, con mentiras. Fácilmente te quiere encadenar de nuevo. Seguimos ahora en el verso inicial, en Juan 8,
Verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo me pega esta palabra, amado? Sí, este es el paso número 2. Paso número 1 para alcanzar esta libertad es creer, pero no es suficiente. Paso número 2, conocer la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Entonces, un creyente que no conoce la palabra, pues es presa fácil de Satanás. Es que yo sí creo en Dios. Dice, en una parte de la Biblia dice, Pablo dice, reconozco que tienen fe, pero no conforme a ciencia, no conforme a la palabra. Mucha gente tiene fe, es que yo sí creo en Dios, pero dicen unos disparates de Dios. Por eso hay una teología correcta. Nosotros en el cristianismo evangélico debemos de buscar la teología sistemática, la teología reformada. Es como un filtro donde se va filtrando todo lo correcto de las teologías, porque hay muchas teologías, muchas ideas, pero ahí se busca a los hombres más sabios. Ha habido concilios a través de las edades donde va tomándose lo más correcto, lo más parecido a la verdad de Dios, lo que el Espíritu Santo va diciendo, esta es la verdad, y eso es lo que buscamos. No somos una iglesia que tiene su idea, no, amado, nos basamos en las Escrituras y en lo que hombres de Dios han percibido y han filtrado. Esta es nuestra teología, esto es lo que buscamos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, punto número 2, conocer la palabra. Es el segundo paso, pero tampoco esto es suficiente. ¿Recuerdas a Satanás? Quiso tentar a Jesús con la palabra. Él sabe la palabra de Dios. Entonces hay gente que conoce la palabra. Yo creo y conozco la palabra. Pues Satanás cree, los demonios creen y tiemblan y conoce la palabra. Quiso tentar a Jesús con la propia palabra. ¿No? ¿Cuánta gente sabe la palabra al derecho y al revés? Y son demonios. Entonces tampoco es eso, nada más es el segundo paso. ¿Necesito creer? Sí. Número 2, ¿necesito conocer la palabra? Sí. Porque Jesús mismo conocía la palabra y con la palabra venció la palabra mal usada por Satanás. Satanás quiere tergiversar la palabra. Va a usar la palabra para quitarte tu libertad, para engañarte, para manipularte. Mateo 4 del 5 al 7 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Esto está diciendo Satanás, esto dice la Biblia, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo con la misma palabra, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, Satanás. Y muchas personas tergiversan la palabra de Dios, amado. Entonces no te apantalles porque es que se sabe la palabra, es que cree, es que no falta a su templo. No es suficiente. Paso número 3. Permanecer en la palabra. Y si vosotros permaneciereis en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra de Dios y ser verdaderamente discípulo. Este es el paso número 3, amado. Entonces aquí ya va tomando más sabor, ¿verdad? Esto ya empieza a dar más forma y valor a tu libertad. Pero aquí leamos con cuidado. Tampoco es total garantía eso. Si solo nos consideramos discípulos. Judas fue discípulo de Jesús, pero no permaneció. Jesús busca verdaderos discípulos que permanezcan en su palabra siempre, siempre, siempre. Y esto no es tan fácil, pero Él nos ayuda. Entonces, Judas creyó. Judas conocía la palabra. Judas fue discípulo, pero no era libre. Estaba preso. En su corazón todavía no se rompían totalmente las cadenas y no se rompieron. Entonces, ¿puedes ver la condición de la iglesia, amado? Hay gente que cree, hay gente que conoce la palabra, hay gente que dice, yo soy discípulo, sigo a Jesús. Pues Judas era esas 3 cosas y otros.
que necesitamos la ayuda de Dios. Dios nos ayuda. El Salmo 119, verso 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos. ¿Quién cerró los ojos de Judas? Satanás, dice, y Judas, dice, fue con los fariseos porque Satanás había entrado a su corazón. No era libre, le puso otra vez cadenas. Entonces yo debo de cuidar esa libertad que Dios me ha dado. Yo debo luchar, yo debo ir a la palabra, yo debo revisar, yo debo tener cuidado de mi cristianismo. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mucha gente dice: la doctrina no importa, lo que importa es el amor. ¿Cómo no va a importar la doctrina? Veía en un video a un teólogo que dice: la doctrina fue lo que falló con Adán y Eva. Dios dijo: de este árbol no has de comer. Y vino la serpiente y dijo: Dios te dijo que de ese árbol no comieras. No, sí, come. Entonces esa es la doctrina verdadera, la sana doctrina es lo que Dios dice y seguir lo que Dios dice. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré la sana doctrina. No me apartaré ni a izquierda ni a derecha. Entonces llevamos 3 pasos para alcanzar la libertad. Número 1, creer. Número 2, conocer la palabra. Número 3, ¿sí?, ser discípulos, pero discípulos verdaderos. Y número 4, que todo esto me lleve a Jesús. Ahí en Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Estos 3 pasos, amado: creer en Jesús, conocer la palabra, ser discípulo de Jesús, me lleva al número 4. Todo me lleva a Jesús. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Dónde voy a ser libre? Cuando conozco la verdad. ¿Quién es la verdad? Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo necesito, amado, creer, conocer la palabra, ser discípulo y tomarme de Jesús y seguir a Jesús y creer a Jesús y poner a Jesús en primer lugar y ser una persona cristocéntrica. Toda mi vida gira alrededor de Cristo Jesús. Y entonces voy a conocer a Jesús, que es la verdad, y esa verdad me va a hacer libre. Esa verdad va a romper mis cadenas. ¿Qué tanto conoces a Jesús? Hay 2 formas de conocer a Jesús: aquí en las Escrituras y aquí en las rodillas. Cuando tú vas y lo buscas y le hablas y Él viene y se manifiesta su presencia y su Espíritu Santo, entonces estás conociendo a Jesús. Entonces empieza a cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de actuar. Empiezan a caer grilletes. Empiezan a caer eslabones de las cadenas que traemos, amado. Y empezamos a ser libres. Yo siento la presencia del Espíritu Santo aquí. Amado, no te dejes vencer. No te dejes que te agreguen un eslabón más. Al contrario, que se vayan rompiendo, que se vayan yendo, que se vayan quebrando. Que vaya siendo cada vez más libre, que vaya siendo una realidad, ese anhelo, que no sea solo un anhelo, que sea una realidad, tu libertad en Cristo Jesús. Entonces, amados, la verdadera libertad viene de nuestra fe en el Señor, una fe verdadera, Jesucristo. Y la pregunta es: ¿estás en Cristo? ¿Permaneces en Él? ¿Es firme tu fe? ¿Eres un verdadero discípulo? Es un reto para ti, para mí. No crees que yo te estoy echando piedras para mí. Yo tengo mis luchas diarias por ir a la palabra. Hay veces que no quiero ni leer la Biblia y soy el pastor. Yo tengo que forzarme. Me hablo en el espejo: Juan, te estás pasando. Y luego viene la 4ª persona, la Trinidad, mi esposa también, y amado, busca al Señor, aférrate al Señor. Hijos, impulsen a sus padres, padres, impulsen a sus hijos. Mejor es 2 que 1, porque si uno cayera, el otro le levantará. Vamos a levantarnos como familias que buscan a Dios. Vamos a permitir que Satanás empiece a meter cadenas en alguno de nuestra familia y luego esa cadena venga sobre los otros y sobre los otros.
Visitamos a una persona que venían antes y dice, pues es que ya fulana no fue, una de su misma familia ya no quiere ir, y pues ya me cercó, me limitó, quién sabe cómo dijo. ¿Eso qué tiene que, pues si ya no quiere ir, ve tú y anímala, jálala? Vamos a impulsarnos, amado. La verdadera libertad viene de nuestra fe en el Señor. No es porque tengas mucho dinero, eso te va a llevar a otra esclavitud. Ahora qué bueno que seas libre en Cristo y tengas mucho dinero. Vas a tener una liberalidad para dar y para hacer crecer el Evangelio. Conocimos hace años de una mujer, el testimonio por un misionero que estuvo con nosotros, que la conocía a esta mujer. Ella en aquellos años, no sé ahora, y cómo daba dinero esa mujer para el Evangelio. Daba. Cuando tú le presentabas un proyecto y le explicabas bien, no se dejaba tampoco timar, era una empresaria. Pero cuando se le ofrecía un buen proyecto para el Evangelio, ella lo analizaba y decía, esto sí viene de Dios, y daba cantidades enormes de dinero. No sé si todavía viva, si todavía lo haga. Eso te estoy hablando de hace 20 años. Ya ni me acuerdo de su nombre. Pero amado, era libre aún para dar, era libre aún para aportar. Ahora, si no tienes dinero, pero eres libre, eres feliz. La libertad no viene de las cosas materiales, la libertad es espiritual. Y hay un espíritu que quiere encadenarte, amado, que quiere encadenar tu espíritu, ese anhelo interno de ser libre. Termino, amados. 2 de Corintios 13:5. Dice el apóstol Pablo algo que yo quiero que tú te lleves y ojalá lo hagas. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¡Wow! No tengo yo que andar detrás de ti y decirte estás en la fe. Dice Pablo que te examines tú mismo delante de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Probaos a vosotros mismos, dice Pablo. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Eso dice Pablo. Pablo no se andaba con rodeos. Examínate tú mismo. Si eres un creyente que ha crecido en Cristo, examínate a ti mismo. Yo me tengo que examinar yo mismo. Y sí me ayuda que otros me examinen. Pero ¿dónde inicia? Ahí, amado. 2 de Corintios 13:8 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Dios no puede ser burlado. Estos hombres decían creer y al final querían apedrearlo. Terminamos con Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, tendrá la libertad, tendrá la paz, tendrá la victoria. El que lo sigue, pero lo sigue de verdad. No que dice seguirlo y luego lo quiere apedrear, lo traiciona, se aleja, se aparta, se olvida. No es así. Examínate tú mismo. ¿Por qué no oramos? Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos, por favor. Esto no es una exigencia nuestra, esto es algo personal. Esto es algo, amado, que te conviene a ti, a tu alma, a tu eternidad. Esto es algo real, amado. El día que alguien muere ya no se puede hacer nada. Las familias quieren que uno ore por el muerto. Nosotros como pastores cristianos no oramos por el muerto, oramos por los que se quedan. La Biblia establece que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Ya no se puede hacer nada. Pero en vida se puede hacer. En vida yo te puedo decir, busca al Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos, anímate, vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos nuestra fe, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro anhelo, Señor.
de libertad. Tú eres el libertador. Ven y rompe las cadenas que aún queden. Si hay cadenas viejas escondidas en nuestro ser, sácalas, amado, rómpelas, quebrántalas, desmenúzalas, destrózalas. Si hay cadenas nuevas que han estado viniendo en mi diario vivir, Señor, que no se fortalezcan, que se derriben, que se quebranten. Mira, Señor, amado, que necesitamos que tú obres, necesitamos que tú trabajes, que tú nos ayudes, porque este mundo por naturaleza, amado, está en el pecado. Amado, este mundo por naturaleza tiene la herencia de la ira, pero tú nos has dado una salida en Cristo Jesús. No queremos ignorarla, no queremos, Señor, amado, diluirla, sino queremos tomarnos de esta verdad eterna, que la sangre de Cristo pudre los yugos, que la unción del Espíritu Santo pudre los yugos, pudre las cadenas. Venimos a ti en esta mañana, Señor. Inúndanos de tu luz, de tu verdad, de tu amor. Guíanos en estos pasos, en este transitar de creer, amado, de conocerte, de creerte, de seguirte, amado, de ser verdaderos creyentes, amado. Guíanos, Padre, en creerte, en amarte, en adorarte. Y ayúdanos, Señor, a meternos a la palabra, a conocer tu palabra, a escudriñar las Escrituras, porque tú dijiste que ahí nos hablarías, que tú te manifestarías a nosotros en la palabra, Señor. Amado, y guíanos a permanecer en la palabra, a ser verdaderos discípulos que se alimentan, que viven, que comen, que giran en la palabra.